¿Cómo le va, don Guillermo? Atlas, ¿Qué ¿cómo está? tal? ¿Qué tal, Marcos? ¿Qué decís? Bien, perfecto. Acá disfrutando del invierno centroeuropeo. Así es, Y en, siempre, sí, siempre me lo dice. Hoy salimos del tema de elecciones de Alemania, nada. sí, no, Ok, hay novedades, pero digamos, ya lo vamos, a lo mejor la semana que viene, ya un poco, que va a ser una semana antes de las elecciones, ahí está. les voy a hacer una pequeña fotografía de la situación, pero hoy pensé a lo mejor hablar sobre una cuestión está, que es muy actual, que está muy presente, que lo hemos mencionado y que incluso eh, tanto mi tocayo Guille Lipis como yo lo hemos hablado sobre los grandes consorcios digitales de Silicon Ujú. Valley, etcétera. Pero hoy quería más que nada hablar un poco cuál es el sustrato, qué es lo que mueve a estas grandes empresas a llevar adelante la política que están llevando adelante, por decirlo así. Ok, ¿hacia Claro, dónde van? me, ¿Cuál es el objetivo? no, no, ¿Qué es los motiva? cierto, pero que los motive, cuál es, digamos, la base filosófica, Ah, ideológica que los mueve. interesante. Porque hace poco mi sobrino me dice, che, dice, ok, estoy de acuerdo con vos que la motivación principal es la maximación de la ganancia, digamos, tratar de, digamos, de llevar adelante políticas que implementen leyes, que lo favorezca, como todas las empresas. Sí, Eh, Me dice, pero no me termina de cerrar solo eso, porque si no, caemos en una especie de análisis economicista, meramente, digamos, que la Ford, digamos, fabrica coches y que tiene un lobby para que se vendan coches así o asá, está claro por qué, porque quieren vender más coches, porque quieren ganar exacto. más. O sea, que no sería nada original hablar de eso. ¿Qué hay Lo que atrás de sería eso? interesante, ¿qué hay detrás de eso sin caer en teorías conspirativas, ni mucho menos? Claro, bueno, Simplemente tratar de entender de qué estamos hablando. Eh, Habíamos visto cómo ha cambiado de alguna manera el paradigma de la actual administración de Trump respecto a los años anteriores, que ahora el peso importante que tiene las grandes empresas de Silicon en la política de él, ujú, vamos a llevar la bandera norteamericana a Marte y todas esas ideas así súper bombásticas. ujú. Eh, y por otro lado, digamos, ¿qué pasa? Que por otro lado se sale perdón, del convenio de París respecto al tema climático, se abandonan la Organización Mundial de la Salud, Ujú. cierra la USAID, o sea, los servicios de cooperación técnica y humanitaria de Estados Unidos, eh, con argumentos aparte absurdos que digamos que se reproducen de una forma enorme. Quería contar solamente una pequeña anécdota, leyendo una crítica digamos, a que estaban cerrando la agencia de ayuda humanitaria. Decía Nicholas Christoph del New York Times que Trump había asegurado que, entre otras cosas, esta agencia era tan ridícula que había, como se dice, despilfarrado, exacto, Despilfarrado. despilfarrado 100 millones de dólares en condones para jamás, dijo. Entonces, entonces Nicolás Christoph hizo un cálculo, que cada condón costaba 0,03 céntimos cada uno. Con esos 100 millones, cada terrorista de Hamas hubiese tenido que tener sexo 325 veces por día. O sea Para que es poder un usarlo. absurdo. Claro, por un lado, digamos, a nosotros nos hubiese venido bárbaro, porque si se hubiese dedicado a eso en vez de matar y hacer las bestialidades que hicieron, Claro. realmente, pero lamentablemente es Y una de fake paso no se news. hubieran no hubieran reproducido. Claro. Exactamente, exacto, exactamente. Método perfecto, ¿no? Anticonceptivo muy Sí. elemental, pero muy efectivo. Bueno, pero estamos hablando de alguna manera
el tema, cuál es la base de la ideología de Musk, Elon Musk y del Silicon Valley, ¿no? Eh, en la filosofía se llama largoplacismo en castellano, long termism es en inglés. ¿Qué es este largoplacismo? La idea que de alguna manera acompaña a los cerebros de Silicon Valley y les gusta hablar de un mundo mejor, visiones de futuro que prometen vida Sí, eterna, la perpetuarse. cura la cura, pero para la humanidad. Vamos ahora, digamos, a hablar un poco más de qué se trata. La cura de las enfermedades, colonización del espacio, Ujú, una fusión productiva del hombre y la máquina. Desde hace algún tiempo, este largoplacismo, de algún modo, ujú, eh, ven en nuestra especie una encrucijada, de algún modo, ¿no? ujú. Eh, que podría, digamos, la especie humana podría enfrentarse a un futuro, digamos, fantástico si lograse colonizar el espacio, pero para eso hay que eliminar, en principio, los escenarios que amenazan a la humanidad. Uno de los padres de esta idea es un filósofo de la Universidad de Oxford, ¿cómo era? Nick Bostrom, que es un pionero de esta filosofía, que definió que hay riesgos existenciales como la liquidación por la guerra nuclear, impacto de asteroides, y digamos, y que hay que tener en cuenta todo este tipo de cosas. Más es un gran partidario de esta filosofía y uno de los colegas de este Bostrom sacó un libro muy exitoso, un bestseller muy grande. El autor se llama William McAskill y el libro se llama Lo que debemos al futuro. Incluso yo recuerdo que Elon Musk recomendó la lectura del libro Ujú. hace un tiempo en su plataforma X, ¿no? Eh, es que, digamos, ¿en qué consiste todo esto? Desde la perspectiva de esta gente, eh, el problema se podría, digamos, graficar de la siguiente manera. Un tranvía va por una vía y está a punto de matar a 5 personas si continúa por esa vía. Eh, si cambia de vía, va a matar solo a una persona. Entonces los largoplacistas dicen, bueno, hay que desviarse de la vía y aunque le cueste la vida a una persona, salvamos a 5. Ese sería un poco el resumen de esto. Por ejemplo, entonces ahora vamos, esa es una metáfora, pero ahora hablemos ahora de cosas concretas hoy día. Por ejemplo, la negación del cambio climático. ¿Qué sentido tiene gastar millones en una política que a lo mejor va a salvar la humanidad ahora, pero qué va a pasar dentro de 5 o 6 generaciones con nuestros descendientes, si nosotros en cambio de estar apostando ahora a energías alternativas y exigir a los estados un gasto tan enorme, nos dedicamos más a la investigación, para ver si la inteligencia artificial puede resolver eso a lo mejor en 300, 400 años. Esa es un poco la filosofía. En realidad, para mí, bueno, se pueden imaginar qué es lo que yo pienso. Estoy solamente ahora describiendo. Claro. Te puedes imaginar, Marcos, ¿no? No, claro, estamos como, entendí ahora el ejemplo que no había entendido antes del tranvía. Usted dice que la filosofía tiene que ver con esto, de que sería cambiar de vía, sería buscar en la inteligencia artificial, digamos, una solución para el cambio climático que tiene que ver con la ozono, etcétera, etcétera, y no gastar ahora en políticas que intenten paliar el problema que hay con el cambio climático. Por ejemplo, ahora, lo que no toman en cuenta esta gente que por otro lado habla todo el tiempo de la cuestión de la migración y el peligro de que las migrantes, es que con el cambio climático se están produciendo crisis tan brutales que afectan a la producción agrícola en los países
tropicales en África, en América Latina, en otros lados, que justamente es lo que está llevando a millones de personas a huir de sus zonas, de sus países y emigrar a los países centrales. Es decir, que me parece que en vez de ser una cosa de largo plazo, en Ujú. última instancia es una cuestión casi de corto plazo. Ahora, vos me podés preguntar, si querés, ¿de dónde viene esta ideología de largo placismo o long termism? ¿De dónde viene esa ideología de largo plazo? Estuve un poquito investigando de dónde viene esto. Esto viene de una filosofía del siglo XVIII, que es la filosofía del utilitarismo. El utilitarismo dice que el hombre en realidad lo que tiene que buscar es la felicidad. A diferencia de, por ejemplo, Emmanuel Kant, que es el padre, digamos, de la filosofía occidental, liberal, etcétera, que se basa en la teoría del valor intrínseco de la vida, mientras los utilitaristas consideran que la felicidad concebida como placer y ausencia de dolor es lo que tiene más valor. Kant Ujú. considera que el valor moral por sí mismo es lo más importante, la buena voluntad del hombre, no lo que la consecuencia, digamos, considera la cuestión moral Kant y el utilitarismo no. Eso es Ujú. decir, el utilitarismo, como dice la palabra, lo que busca es la utilidad práctica de la cosa. Por eso, Eh, y el largoplacismo, digamos, el de los goce últimos años, inmediato. aunque en el largo placismo, como dice la palabra, no es el goce inmediato, sino que simplemente dicen que no nos dediquemos ahora a ser buenitos y salvar vidas ahora, cuando tenemos la posibilidad de, por ejemplo, si esto se, voy a decirlo ahora en forma porteña y bruta, si esto se pudre, nos rajamos a Marte, Claro. de alguna manera. Ese sería un poco, por eso, puede, digamos, ¿cómo les puedo decir? Eh, Claro, pero sería una el visión ar- eh, absolutista de que seguramente igual se va a pudrir. O sea, de alguna manera, porque, por ejemplo, Trump habla de drill, baby, drill, o sea, sigamos perforando y sacando petróleo, es decir, sigamos confiando en las energías fósiles, cuando, digamos, los científicos están diciendo basta de energías fósiles porque estamos quemando el mundo, porque la temperatura está subiendo, porque aumentan las catástrofes climáticas, porque la agricultura se está destrozando, el hambre va a cundir, se va a terminar el agua, realmente esto va a ser ujú, una tragedia. Y ellos dicen, no, no, agotemos las energías fósiles, sigamos apostando a eso y no nos distraigamos con cuestiones pequeñas, actuales, y apostemos a, por ejemplo, la conquista de Marte. Eh, y por eso llaman a todos los que apuestan a, digamos, a tomar medidas contra el cambio climático y otras cosas, le llaman ideología woke, que está, digamos, ajá. sesgado por ciertas ideologías, etcétera. Cosa que realmente no resiste ninguna apreciación científica. Lamentablemente, sin embargo, se está imponiendo. Tenemos no solamente a Elon Musk, tenemos, por ejemplo, a Martín Warshawski, que es argentino, que vive en España, que es por un lado un empresario, un emprendedor fantástico, con muchísimas empresas, y ahora, sin embargo, está apostando a esta misma forma de pensar, esa parte muy amigo de Elon Musk, él, ¿no? Y eso también tiene, de alguna manera, un impacto en términos políticos, porque no es casual que ahora un señor como Warshawski apuesta a Vox en España, al partido de la ultraderecha, que dicen, no, no, tenemos que seguir apostando a la energía atómica. Por ejemplo, acá, viste que no me puedo escapar totalmente de la campaña electoral alemana. Acá, por ejemplo, el representante de la ultraderecha dice, hay que destruir y arrasar con los molinos de las energías eólicas, por ejemplo, o sea, las que generan energía a través del viento, ¿no? ¿Por qué? Que están porque dice que afean el paisaje de Alemania, Estéticamente. que es un absurdo total. Incluso cualquier persona no necesita ser ecologista, sabe que la energía eólica es una energía limpia, que es una energía, digamos, de largo plazo. Esta sí que es largo plazo.
es una energía, lo que se dice, sostenible, Me, me suena, me mucho, suena, mucho más barata. me suena raro porque justamente yo tenía entendido que ellos eran los que apostaban a las energías alternativas. O sea, yo Es, tenía entendido que ellos, hacia, entre ellos correcto. la energía eólica, los parques eólicos, Eh, las energías solar, Es eh, interesante lo que estás diciendo porque incluso, por ejemplo, ahora que lo nombré Balsavsky, uno de sus proyectos fue con energías renovables, un proyecto fantástico. Pero hay un cambio de paradigma ahora, justamente por eso quise tomar este tema, porque acuérdate que también lo mencioné alguna vez, que todos estos muchachos como Zuckerberg o sí. Zuckerberg, como quieras pronunciarlo, o Elon Musk, o Bezos, o Balsavsky, todos eran gente, digamos, que representaban la nueva generación de empresarios no formales, de tutearse, sin corbata, de estar comiendo un Ujú. sándwich con la computadora, digamos, eran como figuras re simpáticas. Y eso fue cambiando, digamos, en la medida que también fueron cambiando los intereses de alguna manera, ¿no? Porque ven, digamos, en el sistema económico que rige, por ejemplo, en Europa, una especie de freno a los proyectos que ellos tienen. Ven, por ejemplo, hablan de libertad en las redes sociales Ujú. y es libertad, por ejemplo, de insultar, de decir mentiras. Cuando vos, por ejemplo, en un diario, si vos escribís Juancito es una porquería, vos te estás sujeto a una demanda judicial por insultos, por ofensas, Sí. etcétera. ¿Y las redes sociales En no? cambio, no porque son anónimas, como las redes sociales, podés, Ujú. digamos, en vez de llamarte Marcos León, te podés llamar Juan Springenbet. Mm. Entonces, podés decir cualquier barbaridad y, bueno, y sos inimputable. Ese es el problema. Digamos, ellos apelan a lo que se llama libertad y otros apelan a lo que se llama también responsabilidad, que Ujú. creo que también es que digamos, está más cercana a la filosofía de Kant que a la filosofía utilitarista. Como ves, todo cierra de alguna manera Estamos, digamos, el imperativo enfrentando, moral. estamos enfrentando o estamos frente a porque esto se está reproduciendo, lo de dejar la Organización Mundial de la Salud, que convengamos que hay algunas contradicciones en eso también, porque Por el uso supuesto. de esas organizaciones también ha sido de alguna manera nefasto, como pasó con la UNRWA, y lo No, vivimos bueno, pero no, la acá. OMS con la honra, no, no podemos comparar la OMS con la OMS. No, 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 pero no es que también, quiera, no, pero digo, la Organización Mundial de la Salud también ha privilegiado algunos intereses en algunas medidas que no lo podemos seguro, estoy de acuerdo evidenciar con vos, de estoy de acuerdo. laboratorios y de algunas cosas que, bueno, Y sin aparte duda que, la influencia china enorme que tiene, ni hablar, por supuesto. ok, La Organización Mundial de la Salud era yo te digo porque mi papá trabajó en la OMS, trabajó, o mm, sea que conozco un poco la organización, y no es la organización de hace 50 años cuando trabajaba exacto, mi se ha padre. No, modificado, no, no, exacto. por supuesto. De todas maneras, ¿a quién perjudica, digamos, el drenaje de esta organización? A los países más pobres, porque la Organización Mundial de la Salud, que no cumple la función que cumplía antes y es realmente muy mala y con un montón de cosas para criticar, como estás mencionando vos, con mucha Ujú. razón, sin embargo, sigue desarrollando ciertas tareas importantes en África, por ejemplo, el tema, porque ese también es el problema que estamos mencionando. Yo creo que este largo placismo que estoy mencionando en realidad es un corto placismo. ¿Por qué? Critican a la USAID, Trump con mentira o lo que sea, pero ni siquiera por una cuestión humanitaria. Supone que no es porque yo soy bueno y quiero ayudar a los africanos que son pobres, por una cuestión de egoísmo nacional. A mí, como europeo, como israelí, como norteamericano, no me conviene que haya ébola en África porque puede entrar la peste a mi país, porque es Obviamente, peligroso. obviamente. Hay que combatir enfermedades. Si no lo querés hacer por una razón ética y moral, hacelo por una cuestión de interés concreto.
Es decir, Ujú. ese es el problema, porque Pero no nos conviene tampoco que los países pobres sean más pobres, no, conviene que los países pobres sean menos pobres. Es no mejor creo, para todos. sí, no creo que igual se invoque a santificar las enfermedades, aunque otras teorías dicen que bueno, que lo que quieren provocar es disminuir el número No, 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 de yo no seres creo que quieran de, provocar. No, 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 de no, no, yo seres en teorías humanos. conspirativas no creo. No, bueno, por eso, hay todo tipo de ideas, No, ¿no? no. Que quieren reducir la cantidad de gente porque en breve se prevé también que pueda haber menos alimentos No, y no, en menos teorías agua. maltusianas, sí. Bueno, Entiendo, en teorías maltusianas. No, 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 yo creo que es una negligencia por, digamos, por la voracidad y la avidez inmediata y en realidad ujú. un largo placismo que en el fondo es un cortoplacismo. Eso es lo que yo creo. Sí, yo creo que arrasa, hay un deseo, digamos, de arrasar con todo aquello, con todo aquel esbozo de solidaridad y de teorías que puedan tener algún olor, algún tinte que no sea el que ellos representan, ¿no? O sea, algún tinte, Exactamente. ya no digo rojo, sino rosado. Ya No, pero ni cualquier siquiera cosa. rosado. Marcos, la USAID, la agencia que está queriendo cerrar el señor Ujú, Trump, la ujú. creó John Kennedy, no es que la creó Karl Marx, Bueno, la se crearon, creó. no, no, perfecto, pero se crearon en otras épocas. Las Naciones Unidas de que decretaron, digamos, la creación del Estado de Israel, no son las mismas Naciones Unidas de hoy en día. O sea, No, por estamos supuesto. hablando de que la evolución no ha favorecido en alguna medida O a esas la instituciones. involución, la involución. Exacto, la involución. Es un tema muy interesante y me gusta que lo haya traído como un tema abierto, ¿no? Sí, Como que por también hay que ver supuesto. la evolución y No, 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 ojalá exacto. podamos verla, la evolución de esto. O lo verán nuestros hijos quizás también. Sí, quizá, sí, posiblemente. Pero bueno, quería traer este tema, digamos, para, digamos, poder pensar un poquito. Bárbaro. Guillermo, que tenga muy buen fin de semana, que termine bien la semana. Igualmente, ¿eh? Un Y abrazo muy grande para todos, ¿eh? igualmente.